Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a Tobías Leiva, este jugador del que nadie había hablado durante todo este año y que el pasado miércoles por la noche, en el partido que River jugó en la ciudad de Concepción contra Colo-Colo, se dio el lujo de sumar sus primeros minutos extraoficiales en un cotejo con la primera de River y hasta se dio el lujo de convertir un gol porque marcó el empate transitorio 1-1 en ese momento del equipo argentino contra el elenco trasandino. Después, como sabemos, River y Colo-Colo terminarían igualando 2-2. Vamos a estar repasando un poco en este video quién es Tobías Leiva, en definitiva si tiene chances o no en un futuro cercano de formar parte del plantel profesional, qué es lo que sucede con su contrato porque no tiene vínculo todavía con el más grande, y también cuáles son sus virtudes y sus condiciones dentro del campo de juego para saber ¿por qué debe sumar más minutos en la reserva, que recién se ha sumado a este equipo hace aproximadamente un mes, y a partir del 2024 podría llegar a tener más continuidad? Es un jugador que por algo De Michelis lo citó para estos dos amistosos, y habrá que esperar para ver si De Michelis lo va a tener en cuenta en un futuro, en el 2024 más precisamente, o si tendrá que buscarse otro equipo. ¡Empecemos! Corrían los minutos del amistoso de River contra Colo-Colo y el millonario estaba cayendo por 1-0. De Michelis no encontraba respuestas futbolísticas en la mayoría de los jugadores que estaban disputando el cotejo como titulares y por eso decidió mover el banco de suplentes. Y ahí es donde se decidió por el ingreso de Tobías Leiva, este joven futbolista que hasta ahora en la reserva no ha demostrado mucho, básicamente porque tampoco ha jugado tanto. Era su oportunidad de dar el salto a primera, y si bien es cierto que sus posibilidades de continuar en el plantel de máxima categoría son muy pocas, por lo menos se ha dado el lujo de tener esta chance de jugar con futbolistas de muchísima jerarquía en un partido que fue mirado por muchos hinchas del más grande. Estas oportunidades que De Michelis le da a los juveniles en estos amistosos son muy importantes para ellos, quizás más para lo que puede ser el futuro del equipo, sabiendo que en general el TT no ha apostado tanto por juveniles en el transcurso de este año. De hecho, tan solo 2 jugadores surgidos de las inferiores del club han debutado en la primera del más grande en este 2023 y uno de ellos de hecho ya no está en el millonario. Franco Alfonso hizo su debut en la primera jornada de la liga profesional contra Central Córdoba y ya no forma parte del plantel de River porque está cedido en Huracán, mientras que el caso del Diablito Echeverri es un tanto excepcional. Debutó frente a Instituto en junio de este año y después ha sumado minutos a cuentagotas. Por eso mismo estos partidos amistosos son clave para estos jugadores jóvenes que, de aprovechar estas oportunidades, quizás en un futuro sí puedan tener más chances verdaderamente relevantes en el plantel de River. Se espera que en el 2024 los juveniles tengan un lugar más preponderante en el plantel de primera división. Pero volvamos al caso de Tobías Leiva. En el cotejo contra Colo-Colo ingresó de mediocampista, recibió una pelota de Matías Suárez por el costado izquierdo del ataque de River, dejó correr el balón para que le quede bien perfilado de su pierna derecha y definió al primer palo, al palo derecho del guardameta chileno, que no pudo detener el remate y estampó el 1-1 parcial entre River y Colo-Colo. Un gol que sirvió para que el elenco de Michelis levantara en lo que respecta al estado anímico. Es cierto que después River tuvo un error defensivo en el retroceso que hizo que Colo-Colo metiera el 2-1 y posteriormente lo empataría Héctor David Martínez con un gol sobre el final. Pero fue importante ese gol de Leiva porque si no se daba una acción individual en la cual un jugador de River pudiera marcar un gol, era complicado que el millonario pudiera avanzar en el encuentro porque no se estaban encontrando, como dije recién, respuestas futbolísticas, sobre todo en los jugadores que deberían tener un rendimiento superador al de los juveniles, que entran en este partido más que nada que para cumplir un sueño y también para estar a la altura de las circunstancias, pero de ninguna manera se le pide a estos chicos rendir al máximo en el sentido de salvar al equipo. Pero Tobías Leiva lo hizo con este gol para que River pudiera empatar parcialmente el compromiso. Es un jugador que seguramente en la reserva empiece a tener
tener más continuidad de cara al 2024 y se verá según su nivel si puede firmar su primer contrato como profesional, porque es muy importante que la mayoría de los chicos en la reserva tengan un vínculo por algunos años con el conjunto de Núñez. Vamos ahora a dar unos datos de Tobías Levio, porque seguramente la mayoría de los hinchas no lo conozcan, por lo menos a rasgos generales. Tiene 19 años, mide 1,85 m, es un futbolista alto y puede jugar de volante central, de doble 5 y también como mediocampista tirado un poco hacia la derecha. Es un jugador polifuncional en el centro del campo de juego que hasta el momento solo ha disputado 5 partidos en la reserva de River. De hecho, hizo su debut absoluto en la tercera división en octubre de este año en un partido frente a Colón de Santa Fe en el River Can, que fue victoria del más grande por 2-0. Es un futbolista de buen pie que también tiene muy buena ubicación a la hora de ponerse dentro del campo de juego, como para poder reubicarse en el retroceso, que es algo que el equipo necesita, y es un jugador que seguramente, como dije, en la reserva tenga una continuidad más que especial durante el 2024. Hay muchas cosas que decir en cuanto a lo que puede llegar a ser su futuro. El hecho de que no haya renovado contrato implica que o es un futbolista que quizás no le ven tantas condiciones, estoy hablando específicamente de los formadores y directores técnicos de las divisiones inferiores de River, o en definitiva no se ha llegado a un verdadero acuerdo con su representante. No hubo muchas negociaciones en este último tiempo, pero también hay que tener en cuenta que es un jugador de 19 años. Es cierto que las figuras de River, las joyas de las divisiones juveniles, como son los casos del Diablito Echeverri, de Agustín Ruberto, de Franco Mastantuono, firman sus primeros contratos a los 16-17 años. Y acá estamos hablando de un jugador de 19 que todavía no tiene vínculo. Sin embargo, eso no significa que no pueda tener un futuro cercano en River, o por lo menos un futuro bastante productivo. Deberá demostrarlo en la reserva. Siempre, cada vez que un jugador aparece por momentos, como puede ser este gol que metió Tobías Leiva en este amistoso, siempre tiene un plus más que importante a la hora de negociar contrato con la dirigencia, no porque este gol le vaya a dar muchas más posibilidades, pero en definitiva siempre hablamos de que los juveniles, las pocas oportunidades que tienen, deben aprovecharlas al máximo. Y qué manera de aprovechar al máximo una oportunidad que ingresando en el segundo tiempo de un partido con la primera de River, más allá de que sea un amistoso, y convertir un gol. Además, si tenemos en cuenta su nivel en los minutos que jugó frente a Colo Colo, verdaderamente fueron muy buenos. La realidad es que el equipo no estaba demostrando un buen nivel colectivo en general, y Tobías Leiva aportó su granito de arena como para que River pudiera impulsarse más en el partido en sí. Terminó siendo un buen ingreso en general del mediocampista, y ahora dependerá exclusivamente de él y de las chances que tenga en la reserva. Si bien es cierto que todavía no se sabe quién va a ser el entrenador de la tercera categoría de River en el 2024, porque Marcelo Escudero hizo un buen primer semestre pero una pésima segunda mitad. La reserva, de hecho, tuvo la posibilidad de ceder jugadores para este partido amistoso por el simple hecho de que no está jugando los cuartos de final de la Copa Liga Profesional del torneo de proyección, porque se están disputando en este momento, y obviamente como River quedó afuera, algunos juveniles pudieron formar parte, como dije, de este amistoso. Y en cuanto a su historia como jugador profesional, hablando obviamente de lo que tiene que ver con sus divisiones inferiores y sus primeros pasos, comenzó en el baby fútbol de Unión de Budge. Desde sus orígenes siempre fue volante central, aunque en algunas ocasiones lo ponían un poco más adelante. Leiva también pasó por Camioneros hasta que le llegó la oportunidad, con edad de novena división, de arribar a River. El oriundo de Lomas de Zamora no desaprovechó esa oportunidad y obviamente terminó quedando luego de un par de pruebas. Él ha manifestado en una entrevista de video con el sitio oficial del club que sus mayores referentes son, hablando específicamente del plantel actual, Nacho Fernández y Rodrigo Aliendro, mientras que, hablando de jugadores históricos, admira mucho a Lucho González. Con apenas 5 partidos hasta el momento en la reserva de River, ingresó el otro día con la casaca número 44 y marcó
su gol en su debut soñado. Además, manifestó en una frase que dijo después del partido que tiene ganas de romperla el más grande. La declaración en cuestión fue la siguiente: me gustaría llegar a la primera de River y que sea como sea, porque además soy hincha, que sea el día más feliz y que esté mi familia, Anabel y Osvaldo, que son los padres, y Mayra, su hermana. Para llegar tenés que tener personalidad y ser fuerte mentalmente, dijo hace un tiempo el juvenil imaginando su debut. Es un futbolista que tiene bien claro las situaciones por las que va a tener que pasar a la hora de subir a la máxima categoría. Y digo esto porque él sabe perfectamente que son contados con los dedos de la mano los futbolistas que, más allá del rendimiento que puedan tener en las divisiones inferiores, después tienen la oportunidad de debutar en la máxima categoría del más grande. Porque la realidad es que hay muchos jugadores que de hecho terminan debutando en la primera de River, pero después a lo mejor el futuro los lleva para otro lado, los termina marcando como jugadores de otros equipos del fútbol argentino y a lo mejor terminan haciendo su carrera en otros conjuntos y eso no termina siendo algo negativo. Después se verá si River desaprovechó a estos futbolistas o no, dependiendo de las condiciones y virtudes que demuestren a lo largo de su carrera, pero no todos los jugadores tienen la chance de cumplir verdaderamente su gran sueño y de debutar en la primera del más grande. Por eso mismo, y es muy importante esto, Tobías Leiva tiene muy en claro qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las situaciones tanto positivas como negativas que va a tener que pasar durante los próximos 2 o 3 años para finalmente cumplir el sueño que tiene cualquier jugador profesional que hoy por hoy esté formando parte de las divisiones inferiores de River. La realidad es que va a tener que aprovechar sus chances al máximo y esta primera oportunidad que le dio De Michelis en este amistoso contra Colo-Colo obviamente fue aprovechada muy pero muy bien por el chico, que ingresó y marcó el gol. Después, en el primer semestre del año que viene sobre todo, se jugará su etapa más importante, porque es ahí donde se verá si en la reserva puede tener un rendimiento acorde o por lo menos regular, que es lo que se espera ya de un chico de 19 años próximo a cumplir 20, y la dirigencia junto con su representante deberán tomar la decisión de si firma o no su primer contrato como profesional. Todavía tiene un poco más de margen, recién en noviembre del 2025 puede llegar a quedar libre si es que no firma su primer vínculo. Sin embargo, por ser un chico muy joven que está dando sus primeros pasos en la reserva, seguramente quiere aprovechar esta situación lo más pronto posible. Para cerrar, hacer un resumen y dar mi opinión en relación a Leiva, está claro que si es un futbolista del cual no se ha mencionado mucho, en los últimos años quizás no se ha destacado tanto en las divisiones inferiores como sí lo han hecho otros jugadores. También es cierto que al ser un futbolista que juega como mediocampista central o volante interno, es menos probable que su nombre surja rápido como sí lo hicieron con anterioridad los nombres del Diablito Echeverri, de Agustín Ruberto, de Franco Mastantuono, todos jugadores que son más futbolistas ofensivos o en definitiva atacantes, que por sus goles siempre llaman más la atención quizás que un futbolista defensivo. Sin embargo, tampoco, como dije, se ha hablado de él como para firmar su primer contrato. Por eso mismo, y al no haber visto tantos videos, yo tampoco sé exactamente qué clase de jugador es. Ya si en el primer semestre del 2024 tiene continuidad en la reserva, ahí sí lo vamos a poder observar mucho más y veremos si tiene condiciones y aptitudes para formar parte en un futuro de la primera división del equipo más grande de Sudamérica. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.